Hola a todos, en este video vamos a trabajar con las secciones del Grossman 4.4 y 4.5 correspondientes a combinación lineal, espacio generado y independencia lineal. Comenzamos con la primera definición, la definición de combinación lineal. Dados vectores en un espacio vectorial, B1, B2 hasta Bn, entonces cualquier vector de la forma que sea una constante, ¿sí? A1, A2, A n son escalares, una constante por un vector más otra constante por otro vector más así sucesivamente, puedo multiplicar a cada uno de los vectores por una constante igual o distinta, ¿sí? Entonces, esta expresión es una combinación lineal de los vectores. Entonces, dado una cierta cantidad de vectores, que puede ser U1, 2 o los que queramos, una cantidad finita, una combinación lineal de estos vectores surge de multiplicar cada uno de estos vectores por una constante y sumarlas. Por ejemplo, una combinación lineal en R3 tenemos este vector, es una combinación lineal de estos dos vectores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos escribir este primer vector multiplicando por 2 el primer vector y sumando menos 1 por el segundo vector. ¿Sí? De esta forma verificamos que estos dos vectores, haciendo una combinación lineal, pueden representar a este vector. En el ejemplo 2 tenemos la misma una relación similar para matrices de 2×3. Entonces tenemos en matrices de 2×3, esta expresión se puede escribir haciendo 3 veces por esta matriz más 2 veces por esta matriz. ¿Esto qué muestra? Muestra que esta matriz resultado, ¿sí?, es una combinación lineal de estas dos matrices. Bueno, el ejemplo 3 es para polinomios. Nos dice que todo polinomio se puede escribir como una combinación lineal de los monomios 1, x, x cuadrado, x al cubo y así sucesivamente hasta x a la n. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por una constante estos monomios, ¿sí?, voy a obtener y lo sumo el polinomio que yo quiero. Conjunto generador, se dice que los vectores b1, b2, bn en un espacio vectorial B generan a B si todo vector en B se puede escribir como una combinación lineal de esos vectores. Es decir, para todo B que pertenece al espacio vectorial existen escalares para los cuales se pueden representar ese B por una combinación lineal con esos escalares y esos vectores. Entonces, por ejemplo, el ejemplo 4 tenemos el conjunto de vectores que generan R2 y R3. ¿Sí? Un conjunto en particular, hay infinitos que lo pueden generar. En la sección 3.1 se vio que los vectores, el vector i, el 1, 0 y el vector j, 0, 1, ¿sí?, generan todo R2. ¿Sí? Esta es la sección de vectores que ya vimos. ¿Sí? Sabemos que nosotros podemos escribir cualquier punto en R2 a B multiplicando por A el primer elemento, el primer versor, el I, y sumarle al versor J multiplicado por el B. Y también de la misma forma sabemos que los versores I, J, K generan todo R3. ¿Sí? Entonces, bueno, estos ya los conocíamos, ahora vamos a ver algunos otros elementos que generan otros espacios vectoriales. Del ejemplo 3 se deduce, ¿sí?, del ejemplo 3 de los monomios, que estos monomios, ¿sí?, 1, x, x al cuadrado, así sucesivamente hasta x a la n, generan un polinomio de hasta grado n. ¿Sí? En el ejemplo 6 tenemos que 4 matrices
generan una matriz cualquiera de 2×2, ¿sí? Que tiene 4 elementos. Entonces es una forma similar a lo de los vectores. Cada una de las matrices va a tener un 1 en uno de los lugares y 0 en todos los demás. Entonces de esta forma puedo generar cualquier matriz ABCD, ¿sí? Entonces estos 4 matrices generan una matriz de 2×2. Ahora, ningún conjunto finito de polinomios generan AP. Bueno, esto es un poco más complejo, pero básicamente lo que me está diciendo es que si yo quiero generar el espacio vectorial de todos los polinomios, ¿sí? Ningún conjunto finito, ¿sí? Así de la forma desde 1 hasta x a la n, lo va a generar. ¿Por qué? Porque si n es, por ejemplo, no sé, 1.000.000, y yo quiero generar el polinomio de grado 1.000.001, no voy a poder con una cantidad finita. Si esto pueden saltearlo porque simplemente la idea es que entiendan que no se puede generar. Ahora, en la definición 3 tenemos el espacio generado por un conjunto de vectores. Sea B1, B2 hasta B sub k, k vectores de un espacio vectorial. Entonces el espacio que generan esos vectores, ¿sí? Es el conjunto de sus combinaciones lineales, ¿sí? Es decir, el espacio generado por esos vectores, que se escribe así, gen, entre llaves de esos vectores, es igual a todos los b que se pueden crear por combinación lineal de esos vectores, donde, bueno, los a sub i son escalares o constantes. Ahora, el teorema 1 nos dice que si tenemos B1, B2 hasta B sub k, vectores en un espacio vectorial, entonces su espacio generado es un subespacio de B, ¿sí? Eso no lo vamos a probar, es bastante sencillo de ver, pero la idea es que usemos esa afirmación. Si yo tengo un subconjunto de elementos de un espacio vectorial, entonces el espacio generado por esos elementos es un subespacio de B. Bueno, en el ejemplo 8 tenemos el espacio generado por dos vectores en R3, ¿sí? Sea B1 este vector y B2 este vector, entonces el espacio generado son todos los vectores que surgen de multiplicar una constante por el primer vector más otra constante por el segundo vector, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la apariencia de este subespacio, ¿sí? El generado por estos dos vectores. Entonces, si B es x y z, entonces tenemos que x, ¿sí? El primer elemento se va a poder escribir haciendo 2 veces 2 por A1 más 4 por A2, ¿sí? El segundo elemento se va a poder hacer haciendo menos 1 por A1 más 1 por A2. Y así el tercer elemento, el z, se va a poder generar haciendo 6 por A2 más 4 por A1, ¿sí? Si se piensa que x y z está fijo, entonces estas ecuaciones se pueden ver como un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son A1, A2. Entonces escribimos este sistema, lo resolvemos, ¿sí? Llegamos a esta forma. Y tenemos una matriz 1, 0, 0, 1 y un último renglón de ceros. Entonces, desde el capítulo 1, ¿sí? Sabemos que este sistema tiene una solución única si esto nos da 0, ¿sí? O multiplicando por menos 3, si multiplicamos esta ecuación por menos 3, lo que quiere decir es que 5x menos 2y menos 2z tiene que ser igual a 0 si queremos que esto tenga una solución única. Perdón, no si queremos que tenga una solución única, si queremos que tenga solución, ¿sí? Porque si nos queda 0, 0, algo distinto de 0,
este sistema no tiene solución. Si queremos que tenga solución, ¿sí? Entonces, como tenemos dos incógnitas, A1 y A2, con estas dos ecuaciones nos alcanzaría siempre que esta sea válida, es decir, sí, que esto sea 0, 0, 0. Entonces, la ecuación, esta ecuación 4, justamente es la que está diciendo cuál es el plano en R3 para el cual H está definido, ¿sí? Justamente H, el espacio generado por estos dos, es este plano. Entonces, ¿qué forma tiene H? Bueno, tiene la forma del sistema que tiene solución. Y el sistema tiene solución si esta ecuación es igual a 0 y esto es un plano en el espacio. Bueno, en este último ejemplo se puede generalizar para probar el siguiente hecho interesante. Un espacio generado por dos vectores diferentes de 0 en R3 que no son paralelos entre sí, siempre es un plano que pasa por el origen. Bueno, por último, el teorema 2. Sean B1, B2 hasta Bn más 1, ¿sí? Y n más 1 vectores que están en un espacio vectorial B, ¿sí? Estos vectores son n más 1 vectores que están en el espacio vectorial B. Entonces, si desde B1 hasta Bn ya generan todo el espacio vectorial B, entonces, si le agrego un vector, el vector n más 1, también va a generar el espacio. Es decir, si agregan uno o más vectores a un conjunto generador, se obtiene otro conjunto generador que genera sí o sí a lo que ya generaba y puede generar o no un espacio más grande. Bueno, entonces pasamos ahora sí a los ejercicios. En esta sección hay poquitos ejercicios, tienen de la tanda del 1 al 16 solamente, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 15, y ahí tenemos que determinar si el conjunto dado de vectores genera el espacio vectorial dado. Bueno, entonces comenzamos por el ejercicio 2. Tenemos como espacio vectorial el R2 y tenemos tres vectores, que lo que queremos determinar es si ese conjunto de los tres vectores genera el espacio vectorial dado. Bueno, esto vamos a seguir estudiándolo en la sección siguiente y vamos a tener algunos teoremitas que nos van a ayudar a determinar de una forma más sencilla si, o al menos tener unas reglas generales para saber si un espacio como por ejemplo el R2 necesita de estos tres vectores para generarlo. En principio no estamos chequeando si necesitamos efectivamente los tres vectores o menos, sino que estamos viendo solamente si los tres vectores son suficientes. En este caso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros queremos saber si multiplicando por constantes estos tres vectores podemos obtener cualquier vector de la forma xy. Entonces nos queda un sistema A por 1, 1, más B por 2, 1, más C por 2, 2, ¿sí? Y esto nos da un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas que serían A, B y C si X e Y están fijos. Entonces armamos como en el ejemplo que vimos recién el sistema. Nos va a quedar 1, 2, 2 X y 1, 1, 2 Y. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos saber si este sistema tiene solución, ¿sí? Si este sistema tiene solución para cualquier X e Y, entonces quiere decir que estos tres vectores generan todo R2.
Entonces para resolver el sistema ya tenemos un 1 acá, vamos a hacer un 1 ahí abajo. Podemos multiplicar por menos 1 y sumar, o hacer esta fila menos esta fila. En ese caso, bueno, escribo la primera fila tal como está y puedo hacer la menos 1 por la primera fila más la fila 2. Entonces queda menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 2 más 2, 0. Y menos x más y me queda y menos x. Entonces la primera fila nuevamente la dejo tal cual está. Y esto es un 0. Y a la segunda la multiplico por menos 1. Me queda 0, 1, 0. Y acá cambian los signos. Me queda x menos y. Bueno, entonces, ¿a qué llegué? Tengo dos ecuaciones, 3 incógnitas. Sabemos que en estas condiciones, si tenemos los dos pivotes que corresponden, porque hay solo dos ecuaciones, ¿sí? Si logramos ubicar los dos pivotes, este sistema va a tener solución. En este caso nos va a quedar de estas dos ecuaciones, nos queda que x se puede escribir como a más 2b más 2c, y en este caso x menos y es igual a b, ¿sí? Si queremos despejar y de acá, lo que nos queda es que x menos b es igual a y. De esta forma, dado x y dado y, entre la relación de x e y podemos calcular b, y a partir de x y de b hay infinitas soluciones, ¿sí? Para encontrar a y c. Esto de que haya infinitas soluciones surge ¿por qué? Porque hay un vector, que podría ser este, que no es necesario para generar todo R2. Como nosotros vimos, en R2 todo el conjunto del espacio R2 se puede generar con los versores X, Y y J. Entonces son solo dos vectores que pueden generar el espacio. Cualesquiera, eso es lo que vamos a ver en la sección siguiente, cualesquiera dos vectores que no sean uno múltiplo del otro, o si tenemos más vectores que uno no se pueda generar, no pertenezca al span de los demás, al espacio generado. Entonces si tengo más de dos vectores que no son uno un múltiplo del otro, en este caso vemos que el tercero sí necesariamente va a ser o múltiplo de uno de ellos, o se puede escribir como combinación lineal. En este caso, si yo a este vector lo multiplico por 2, me da este vector. Entonces este vector no es necesario porque se puede generar directamente con este. Entonces el espacio generado de los tres vectores, usando el teorema A2, el espacio generado de estos dos vectores es todo R2. Y si le agrego un vector más, también genera sí o sí a todo ese espacio R2, y en este caso, por lo que le decía recién, solamente ese espacio, no genera algo más grande. Bueno, entonces la idea es hacer esto en todos los ejercicios. Yo se los expliqué con el 2. Después tienen ejercicios para matrices de 3×3, ¿sí? Porque tienen tres vectores en R3, tienen que hacer esto mismo. Y, por ejemplo, en el caso del ejercicio 14, lo que tienen que hacer es escribir la matriz para hacerlo un poco más sencillo, ¿sí? El espacio M22 lo pueden pensar como un espacio R4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera matriz 2, 1, 0, 0 la pueden escribir como, pueden hacer un equivalente con el vector, ¿sí? Que lo recorren la matriz siempre de la misma forma,
2, 1, 0, 0. Así hacen lo mismo con cada una de estas 4 matrices. Van a obtener 4 vectores con 4 componentes y arman el sistema, ¿sí? Ahora el 15 se los voy a dejar a ustedes. Vamos a resolver uno de 3×3. Entonces, para cerrar, acá, bueno, obtuvimos lo que queríamos. Entonces, sí, estos vectores generan todo R2. Vamos ahora, entonces, vamos a hacer el ejercicio 6, por ejemplo. Uno que es en R3. Y tenemos los vectores 0, 5, 1, 0, menos 1, 3 y menos 1, menos 1, 5. ¿Sí? En principio no se ve tan fácilmente que uno sea múltiplo del otro, que se pueda generar por el otro. Lo que sí sabemos es que como estamos en R3, vamos a necesitar como mínimo 3 vectores para generar el espacio, ¿sí? Porque como ya sabemos, el espacio R3 se puede generar con el versor I, J y K, ¿sí? En R3. Así que como mínimo se necesitan 3. Entonces vamos a hacer lo mismo. Estamos buscando poder escribir cualquier vector de la forma x y z haciendo a por 0, 5, 1 más b por 0, menos 1, 3 más c por menos 1, menos 1, 5. Bueno, entonces vamos a resolver el sistema. Tenemos 0, 0, menos 1, x, 5, menos 1, menos 1, y 1, 3, 5, z. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el primer pivote. En este primer caso tenemos ceros en las dos primeras elementos de la primera fila y en este tenemos un 1 ya. Así que lo que vamos a hacer es intercambiar fila 1 con fila 3. Entonces, nos queda 1, 3, 5, z y 0, 0, menos 1, x. De esta forma obtuve el primer pivote y un 0, sin hacer ningún cálculo más que intercambiar filas. Lo que necesitaría ahora es hacer un 0 en la segunda fila. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por multiplico menos 5 por fila 1 más fila 2. Entonces nos queda menos 5 por 1, menos 5, más 5, 0. Menos 5 por 3, menos 15, menos 1, menos 16. Menos 5 por 5, menos 25, menos 1, menos 26. Y menos 5 por z, más i, me queda i menos 5 z. Bueno, ya tenemos el otro 0 que nos faltaba y tenemos un 0 acá. Necesitamos un pivote en esta segunda columna. Entonces la primera fila la voy a dejar tal cual y voy a dividir por menos 16 la segunda fila. Me queda 0, 1, me va a quedar positivo, menos 26 dividido menos 16, me queda 13 sobre 8, porque nos quedan 26 dividido 16, si divido numerador y denominador por 2 nos da eso, y acá nos queda menos y menos 5z sobre 16.
De ahí, de esa forma obtuve el segundo pivote y me faltaría el tercer pivote, que solamente tengo que multiplicar por -1 la última fila. Entonces me queda 0, 0, 1, menos x. ¿Sí? Obtuve todos los pivotes y abajo de la diagonal ceros. De esta forma, como ninguna de las incógnitas x, y ni z me quedó dividiendo, la conclusión que puedo sacar es que una vez que yo tengo los valores fijos de x, y, z, siempre se puede resolver y encontrar un A, B y C que resuelva en este sistema, ¿sí? Porque este sistema, así como está, sabemos que tiene solución, ¿sí? Y tiene una única solución porque no nos quedó ningún renglón de ceros y teníamos tres incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, estos 3 vectores generan R3. ¿Sí? Generan R3. Bueno, así, de esa forma, todos los ejercicios. En este caso no les seleccioné ejercicios de polinomios porque en general ustedes van a trabajar con vectores. Lo único que tienen que hacer es lo que les decía recién con respecto al ejercicio 15. Pueden pasar, para trabajar más fácil, las matrices a vectores en R4. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Bueno, pasamos ahora a la sección 4.3 de subespacios. Esta sección también es bastante cortita. Tenemos una definición, la definición de subespacio. CH un subconjunto no vacío de un espacio vectorial B, y suponga que H es en sí un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas en B. Entonces se dice que H es un subespacio de B. Entonces lo que tenemos es un subconjunto del espacio, que es un espacio vectorial, y si ese subconjunto es en sí mismo también un espacio vectorial, entonces decimos que es un subespacio del espacio vectorial al que pertenece. Por otro lado, eso es solo la definición, es bastante incómodo de probar, o engorroso de probar, que es un subespacio con esa subdefinición. ¿Por qué? Porque deberíamos probar todos los ítems de la definición de espacio vectorial. Entonces, para ayudarnos con eso, tenemos el teorema 1 que nos dice: un subconjunto no vacío H de un espacio vectorial B es un subespacio de B si se cumplen las dos reglas de cerradura. Entonces, ahora este teorema me está diciendo que si yo tengo un espacio vectorial y tengo un subconjunto que satisface estas dos reglas, la cerradura para la suma, ¿sí? Si tengo dos elementos del subconjunto y la suma también pertenece al subconjunto, esa es la primera regla de la cerradura con la suma. Y la cerradura con el producto escalar, si tengo un elemento del subconjunto y lo multiplico por un escalar y entonces me da otro elemento del subconjunto, entonces si el subconjunto satisface solo esas dos propiedades, entonces es un subespacio vectorial del espacio vectorial B al que pertenece. Bueno, después de este teorema tenemos muchos ejemplos, ¿sí? El espacio vectorial trivial, un subespacio vectorial es también un subespacio en sí mismo, ¿sí? Tenemos varios ejemplos que son muy interesantes para que los lean. Y tenemos el teorema 2, que este teorema sí es bastante importante, nos va a ayudar a reducir también la cantidad de propiedades que vamos a tener que probar. ¿Por qué? Porque nos dice que si nosotros tenemos H1 y H2, dos subespacios de un espacio vectorial, entonces la intersección de esos dos subconjuntos también es un subespacio. Entonces, si tengo
dos subespacios de un espacio vectorial B. La intersección de esos dos subespacios también es un subespacio. En este caso no tendríamos, si ya sabemos que hay dos subespacios que son un espacio vectorial y ya sabemos que son subespacios, entonces el teorema nos dice que la intersección ya es un subespacio sin tener que probar ninguna de las hipótesis, ¿sí? Bueno, entonces pasamos ahora directamente a los ejercicios de la sección. Bueno, pasamos entonces a los ejercicios de la sección 4.5. En la primera gran tanda de ejercicios, del 1 al 27, tenemos que determinar si el conjunto de vectores dado es linealmente dependiente o independiente. Entonces, en todos estos ejercicios vamos a tener que ir usando los distintos teoremas que vimos en esta sección y algunos de la sección anterior. Por ejemplo, si miramos en el ejercicio 4, tenemos dos vectores en R3, ¿sí? Si yo armo una matriz, esta matriz no es cuadrada porque va a tener solo dos columnas y tres filas, entonces no voy a poder aplicar el teorema que me dice que si el determinante de la matriz es 0, entonces los vectores son linealmente dependientes. No puedo usar esa opción. Pero tengo uno de los teoremas que me decía que si tengo dos vectores y estos dos vectores van a ser linealmente dependientes si y solo si uno es múltiplo del otro. En este caso tenemos el vector 2 menos 1, 4 y el vector 4 menos 2, 8. ¿Sí? Si este es B1 y este es B2, es fácil ver que B2 se puede obtener multiplicando por 2 a B1. Por lo tanto, uno de los vectores es múltiplo del otro y entonces los vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Depende del libro, hay algunos libros en que lo escriben con doble L y doble D por la expresión en inglés. Entonces son linealmente dependientes. Podemos decir, por ejemplo, en el ejercicio 6 tenemos también dos vectores en R3. Vamos a tener que aplicar el teorema que aplicamos recién. Y en este caso es fácil ver que como los vectores tienen 0 en lugares distintos, no hay forma de que al multiplicar uno te dé el otro valor, porque cualquier múltiplo por este primer vector va a ser una constante 0, 0 en los otros valores y en el otro vector lo mismo con la primer componente que va a ser 0. Entonces es fácil ver, usando ese razonamiento, que en el ejercicio 6 los vectores son linealmente independientes. En el caso del ejercicio 8 o 10, ¿sí? O 12 también, podemos ver que tenemos tres vectores en R3. En ese caso podemos armar la matriz, una matriz cuadrada de 3 por 3 y calcular el determinante. Si el determinante es distinto de 0, entonces los vectores son linealmente independientes. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 10. En el ejercicio 10 tenemos, voy a escribir directamente la matriz que tiene como columnas a los vectores. Menos 3, 4, 2 es el primer vector, 7, menos 1, 3 es el segundo, 1, 2, 8 es el tercero. ¿Sí? Si queremos calcular el determinante, entonces hacemos el cálculo por cofactores, tomamos el primer elemento que es menos 3,
lo multiplicamos por menos el determinante de menos 1, 2, 3, 8, menos por el signo del segundo componente, menos 7 por el determinante de 4, 2, 2, 8, más 1 por el determinante de 4, menos 1, 2, 3. Entonces esto nos queda menos 3 por menos 1 por 8, menos 8, menos 2 por 3, 6. Me queda menos 8, menos 6, menos 14, menos 7 por, y acá me queda 4 por 8, 32, menos 2 por 2, 4. Entonces nos queda 28. Más, me queda 4 por 3, 12, menos 2, entonces queda 14. Si ahora hacemos, nos queda menos 3 por menos 14 es 42, menos 7 por 28 más 14, y eso da menos 140, y por lo tanto el determinante es distinto de 0 y los vectores son entonces linealmente independientes. Bueno, de la misma forma el ejercicio 12, de la misma forma el ejercicio 14, porque tenemos una matriz de 4 por 4. En el caso del ejercicio 16 tenemos vectores en R3 y 4 vectores. Ya tenemos un teorema que nos dice que si estamos en Rn y hay una cantidad mayor que n de vectores, sabemos que sí o sí estos vectores van a ser linealmente dependientes. Entonces en ejercicios como el 15 o el 16 ya sabemos que estos vectores son linealmente dependientes. En el caso del ejercicio 23 y 25 tenemos que trabajarlos de la misma forma que en la sección anterior. En el caso del ejercicio 25, por ejemplo, tenemos vectores dijimos que podíamos transformar estas matrices de 2 por 2, tienen 4 elementos, las podemos transformar en vectores en R4 y determinar si esos vectores en R4 son linealmente dependientes o independientes. En el caso del problema 25 pasa lo mismo que con el ejercicio 16. ¿Por qué? Porque tenemos cada matriz que se puede transformar en un vector de con 4 variables, ¿sí? Entonces estamos en R4 y tenemos 5 matrices, entonces hay más vectores que la dimensión de los vectores, así que por lo tanto en el 25 ya sabemos que va a ser linealmente dependiente. En el caso del 23 tenemos, pasando cada matriz a R4, tenemos 3 vectores en R4, ¿sí? No nos queda una matriz cuadrada, entonces lo que tendríamos que hacer acá es lo mismo que hacíamos en la sección anterior: armar el sistema de ecuaciones, el sistema homogéneo, ¿sí? Y igualarlo a 0. Si la única solución posible es la trivial, entonces el sistema es linealmente independiente,
¿sí? Si hay soluciones que no son la trivial, entonces el sistema es linealmente dependiente. Y vamos a resolver uno de los últimos, vamos a resolver el 30, ¿sí? En el 30 nos dice: en el 30 entonces nos dice para qué valores de alfa serán linealmente dependientes los vectores. Y tenemos 3 vectores en R3, ¿sí? Entonces, ¿qué es la forma más fácil de hacerlo? Calcular el determinante de esa matriz, ¿sí? Entonces calculamos el determinante de una matriz A que tiene a los vectores como columnas. 1, 2, 3, el primer vector. 2, menos 1, 4, el segundo vector. Y 3, alfa, 4, el tercer vector. Entonces calculamos el determinante, lo calculamos por el primer renglón, me queda 1 por el determinante de menos 1 alfa 4, 4, menos 2 por el determinante de 2 alfa 3, 4, más 3 por el determinante de 2 menos 1, 3, 4. Calculamos entonces cada determinante. Esto es 1 por menos 1 por 4, menos 4 alfa, ¿sí? Multiplicado por 1 nos queda lo mismo, menos 2 por 2 por 4, 8, menos 3 alfa, más 3 por 2 por 4, 8, menos 3, 5. Perdón, 2 por 4, 8, menos, entonces queda 8 más 3 es 11, no es 5. Bueno, entonces ahora vamos a distribuir y juntar los alfa. Nos queda 3 por 11, 33. Nos queda 33 menos 4, 29, menos 4 alfa, y acá hago la distributiva, queda menos 16, menos por menos más 6 alfa. Sumo por último, menos 4 alfa más 6 alfa son 2 alfa, y 29 menos 16 es 13. Entonces, si esto es igual a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La función, o sea, cada uno de los vectores van a ser linealmente dependientes. Entonces, despejando, me queda 2 alfa es igual a 13 y alfa es igual a 13 medios. Entonces, si alfa es igual a 13 medios, entonces los vectores son linealmente dependientes, que era lo que se pedía. Bueno, de la misma forma resuelven el 31, ¿sí? En el 31 pueden hacer la misma estrategia. Fíjense que la sugerencia le dice observe con atención. Fíjense que a partir de que lo que les da, cuáles son las conclusiones posibles, y si empiezan a dudar porque les parece raro lo que les quedó, chequeen, como dice acá, observen con atención estos 3 vectores, y a partir de ahí pueden concluir. Bueno, cualquier duda lo vemos en el foro o en la clase de consulta.